Buenas noches, jóvenes caficultores. Es un gusto enorme estar en esta noche con ustedes. Muchas gracias por estarnos visualizando a través de esta plataforma de Zoom, Telegram, YouTube y Facebook. Les queremos dar un grato saludo a todos los participantes de los diferentes países de Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y los demás países que nos están viendo. A continuación, les voy a indicar unos pequeños consejos antes de iniciar. Conectarse con dispositivos inteligentes, preferiblemente una tablet o una computadora. Tome nota de lo más importante. Al momento de participar, use el icono de levantar la mano, esperar que se le dé la palabra. Utilice audífonos si le es posible. Conéctese 5 minutos antes de iniciar la clase. Al ingresar, apague su micrófono. Trate de estar a una red de internet fiable para que no se le caiga las plataformas. Envíe sus preguntas en la sección de chat en la parte superior de la pantalla. Utilice su nombre real al ingresar. Recuerde registrar su asistencia a través de los enlaces que estaremos enviando en las plataformas y apague su cámara. Mi nombre es Cibele Bobadilla Torres, ingeniera agrónoma, y estaré de ahora en adelante con ustedes en el staff de jóvenes caficultores. Es un grato honor estar realmente compartiendo temas muy interesantes en lo que es el mundo del café. Ustedes saben que el mundo del café es un mundo amplio donde una diversidad de temas muy importantes. El día de hoy vamos a presentar una conferencia muy, pero muy interesante que nos lo va a impartir el ingeniero Alex Caballero. Y el tema de hoy será calibración de equipos y mejora de infraestructura de beneficios húmedos. A continuación, los dejo aquí con el compañero Alex Caballero. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, ingeniera Cibeles, por la presentación. Agradecemos la oportunidad de estar aquí compartiendo con cada uno y cada una de ustedes. El día de hoy, ¿verdad? Continuamos con lo que es la temática del curso post cosecha y calidad de café. Ayer tuvimos la inauguración y también tuvimos una clase inspiradora, motivacional, de mucho conocimiento que fue impartida por nuestra directora Miriam Canales. Es importante mencionar, ¿verdad?, que nosotros queremos contribuir a la formación de cada uno y cada una de ustedes en este conocimiento del café, ¿verdad? El tema de hoy es calibración de equipos y mejora de infraestructura en beneficios. Vamos a mencionar específicamente beneficios húmedos y unos que otros a nivel de beneficio seco. Ahí lo vamos a mencionar. Así que seguimos adelante. Ok. Bueno, la primera etapa, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cosecha del café, post cosecha, calidad del café, todos esos aspectos que son importantes, que son fundamentales y que tratan de ver toda esa parte, ¿verdad?, que es la parte final de un esfuerzo acumulado de un año, incluso de varios años de espera, de trabajo, de todas las actividades acumuladas que hemos tenido en el año, ¿verdad? Venimos a considerar la importancia de tener ese fruto, que es algo tan anhelado, algo tan preciado para nosotros. Es el orgullo de todos los que somos caficultores, lograr obtener esa cosecha. Y algunos dicen por ahí, y se lo he escuchado a muchos, que dicen, bueno, no estamos seguros que tenemos la cosecha hasta que la cosecha está en nuestro patio de nuestra casa, hasta que lo tenemos en la secadora solar o hasta que ya lo hemos vendido y hemos obtenido el beneficio de la comercialización. Y es que pasamos por una cantidad de etapas, ¿verdad?, que me gustaría mencionar. Aquí voy a habilitar el puntero para que podamos repasar cada una de esas etapas. Por ejemplo, si usted no tiene mucha relación, mucho conocimiento con el café, se los voy a ilustrar de manera breve. Hay cierto periodo de tiempo, ¿verdad?, entre 1, 2, 3 años en los que se hacen esfuerzos acumulados de mantenimiento del cultivo. Se siembra la planta, vamos esperando que la planta vaya creciendo. Durante todo ese tiempo nosotros hacemos actividades de mantenimiento, hacemos limpias para eliminar las malezas.
controlamos algunas plagas, controlamos otras enfermedades que pueden afectar el cultivo. Entonces, todas esas actividades que nosotros vamos haciendo van a dar a algo que es la cosecha, ¿verdad? Pasando también por lo que es la floración. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es ahí cuando vamos a obtener el beneficio final de nuestro esfuerzo acumulado. Y a partir viene esta gráfica, ¿verdad? Que viene a resumir algunos aspectos del proceso de post cosecha, empezando desde una buena planificación, ¿verdad? Nosotros ya conocemos nuestra finca, conocemos nuestra zona, conocemos las condiciones de clima, ya sabemos en qué momento del año vamos a cosechar, en qué momento va a finalizar la cosecha. Algunos van a decir, bueno, es entre noviembre y es entre enero. En algunas zonas que son más bajas, la cosecha empieza a finales de septiembre, empieza en octubre y finaliza en diciembre o enero. En algunas zonas más altas empieza el proceso de cosecha. Con zonas más altas nos referimos a una altura mayor a 1.200 metros. Algunas zonas de 1.400, 1.500 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Algunas de estas zonas, por las condiciones climáticas, ¿verdad? Por las condiciones específicas de las zonas, empieza la cosecha en los meses de noviembre, de diciembre y finalmente se termina en febrero, marzo, incluso hasta abril. Hemos escuchado de algunas personas que tienen cultivo de café a 1.650 metros, por dar un ejemplo, en la zona de Comayagua, que terminan la cosecha aproximadamente algunos en abril y otros en mayo. Es decir, que se alarga el tiempo. Estamos en el periodo de cosecha, hay algo que se hace, ¿verdad? Y es importante, y es lo que es el beneficiado del café. El beneficiado del café es darle ese proceso que finalmente nos va a conducir a obtener un grano en otra etapa que vamos a poder comercializar o que vamos a poder vender, en este caso siendo caficultores. Por otro lado, siendo tostadores, torrefactores o exportadores, ellos están interesados o están trabajando muy bien con otro tipo de grano, que es pergamino seco, grano oro, ¿verdad? Que ya el grano oro se utiliza para lo que es el proceso de tostado. Entonces, cuando estamos en el proceso de beneficiado, que es donde la mayoría de los caficultores, si tiene beneficio o si adquiere el servicio, pasa por este proceso y decide hacer dos actividades una vez que hace la recolección de la cereza, como lo vemos aquí en el gráfico. Uno lo puede hacer vía húmeda, ¿verdad? El beneficiado vía húmeda, o el otro lo puede hacer por la vía seca. Tenemos las dos. Vamos a explicar el de la vía húmeda, que es un poquito más largo, porque el vía seca es más sencillo y es dirigido a otro tipo de procesos de café. En vía húmeda empezamos con lo que es la limpieza y clasificación. Es aquí donde debemos considerar que vamos a recolectar el café y que el café que se tiene que recolectar tiene que ser el maduro, el que está en la etapa de maduración fisiológica y listo para ser cosechado. ¿Por qué? Porque este punto es tan crítico que si nosotros empezamos a cosechar café verde o medio maduro, algunos le llaman pintón o café inmaduro, eso va a afectar finalmente lo que es el sabor en taza, el sabor y la calidad del café. El café es comercializado, ¿verdad? De manera que ustedes lo sepan, ¿verdad? De manera internacional por su perfil de taza, por su calidad que tiene, ¿verdad? Tienen diferentes tipos de calidad, lo hemos estudiado en otras clases, hemos tenido invitados que han profundizado en este tema, por ejemplo, el ingeniero Víctor Zipac. Ustedes pueden repasar su clase y ver cuando él se refiere a la calidad. Luego, todo eso que nosotros hacemos en finca, todo eso que hacemos en campo va a impactar directamente a la calidad del café. Luego vamos a la parte de recibo, es decir, donde se acopia el café, donde se lleva el café en uva para poderlo procesar o en cereza. Viene la siguiente etapa, que es el despulpado mecánico, ¿verdad? O el despulpado manual. Ya lo vamos a ver, qué tipo de máquinas se utilizan, cuáles las revoluciones por minuto que recomiendan de acuerdo a diferentes institutos, el ICAFE, ICAFE de Costa Rica también, Promes Café, diferentes avalúos que han hecho. Viene el proceso de clasificación, viene el proceso de desmucilaginado, es decir, separar la parte del mucílago, la parte de azúcares o mieles del grano del café. Eso nos conlleva al siguiente proceso, que es el proceso de lavado, y finalmente a un proceso de clasificación o entrega de café en pergamino. Y luego el proceso de que tenemos el pergamino, ¿verdad? Pergamino húmedo en este caso, vamos a la fase de secado y finalmente almacenamiento. Varias de estas etapas las vamos a ver en este curso focalizado, ¿verdad? De esta semana. Tendremos diferentes invitados que nos van a estar compartiendo
esas ideas, ese conocimiento, ¿verdad?, de cada una de las etapas. Y tenemos la otra vía, que es la vía seca, que es el café en cereza. Básicamente es hacer un proceso natural de secar el café o llevarlo a la secadora solar. Incluso alguna gente lo hace en patio, con todo y cáscara, con todo y la parte del mucílago. No se hace todo este largo proceso, pero ese otro café que tiene otro proceso, tiene un mercado específico, y en general el café que más se comercializa o que la mayoría está trabajando, ¿verdad?, por volúmenes, es café lavado. Eso para explicarles ese diagrama, que es bastante general. Vamos a ir avanzando de manera puntual en cada uno de los temas. Ahora, ¿de qué depende la calidad? Y esto es algo de lo que me gusta hablar. El ICAFE, ¿verdad?, ha hecho mucha investigación aquí en Honduras y han revelado de manera conveniente que hay aspectos puntuales, ¿verdad?, que determinan la calidad del café, ¿verdad? Y estos son variables, ¿verdad?, de acuerdo a las revisiones de diferentes autores. A nivel de nutrición, corresponde que de ese 100% que es la calidad, el 20% corresponde a la nutrición del cultivo, es decir, a las fertilizaciones, a los abonos orgánicos que le aplicamos, al estado de fertilidad que hay en el suelo y a la capacidad misma que tiene la planta de poder tomar esos nutrientes y llevarlo hacia los frutos. Eso es la nutrición del cultivo. Por otro lado, el 15% corresponde a la variedad. Hay diferentes variedades, hay diferentes líneas genéticas. No vamos a profundizar en ese tema porque, de hecho, dentro del curso largo tenemos ahí una temática, y si no, les podemos compartir el catálogo de variedades de WSR, el World Coffee Research, que nos va a decir, ¿verdad?, información específica para cada variedad. A nivel de clima, un 15% corresponde a todas esas condiciones en las cuales se encuentra inmerso el cultivo, ¿verdad? Lluvia, sol, todo eso que corresponde y que va a influenciar finalmente la calidad del café. Por otro lado, también tenemos un 5% de manejo de tejidos, todo eso que hacemos antes de que venga la floración, para regular sombra, para regular las bandolas de la planta, para regular el crecimiento plagiotrópico, ortotrópico, todos esos conceptos que nosotros hemos venido repasando, de manejar un buen tamaño de la planta, un buen arbusto que permita la fácil cosecha, que permita la producción adecuada. Luego tenemos un 10% de beneficiados, por ahí andan esos porcentajes. Todo eso es lo que influye en la calidad del café, y en esto nos vamos a concentrar el día de hoy. Y muy importante, un 35%, la madurez de la uva. Y viene a ser un aspecto tan crítico que los catadores lo mencionan, que si no se hacen esos procesos convenientemente, van a tener un daño, ¿verdad? Va a haber un problema a nivel de lo que es la calidad del café. Vamos a avanzar. ¿Ok? ¿Qué es lo que compone el fruto del café? Y aquí lo vamos a analizar en porcentaje por peso. Bueno, el 40%, es decir, casi la mitad de lo que compone el grano del café, es pulpa fresca, es decir, la cáscara, eso que recubre el grano y lo protege, eso rojito que nosotros vemos, ya lo vamos a ver en alguna fotografía. El 16% corresponde al mucílago, el 20% agua libre, que está dentro del grano, que está disponible para remover. Solo el 19% corresponde a café oro, y un 5% es cascarilla. Esa cascarilla es eliminada en el proceso de trilla, ¿verdad? Eso es muy importante mencionarlo, que para cada etapa hay un proceso. Para eliminar la pulpa es el despulpado. Para eliminar el mucílago, el desmucilaginado, si queremos sacar café lavado. El agua, ¿verdad?, que se mezcla en todo el proceso. Y la cascarilla, ya cuando vamos a procesos de secado, a procesos de trilla, para obtener lo que nos interesa, que es el café oro, que es el café que se exporta, ¿no? El café oro o café verde, como se conoce. No estamos hablando de una marca, estamos hablando, así se le denomina, café oro o café verde. Pues empecemos por la cosecha. El primer punto, la cosecha. Tenemos dos tipos de cosecha, y algunos lo vamos a ver y han escuchado este tipo de cosecha en algunos países que se puede hacer, sobre todo Brasil. Brasil es un referente a nivel mundial en producción de café por su cantidad, volúmenes, porque y se han especializado con alta tecnología en producir café de una manera muy intensiva, ¿verdad? Utilizando incluso maquinaria, como ustedes lo pueden ver en la parte derecha, una maquinaria que hace procesos mecánicos de café, que no requiere de mucho personal, que más bien requiere personal que manipule la máquina o la alta tecnología que se genera, ¿verdad? Esa es una manera en la que ellos lo hacen. Cultivan una variedad específica, el Coffea canephora, ¿verdad?, que más conocido como robusta, que un café que tiene un uso muy especial, un uso diferente, digamos. Por otro lado, las condiciones que nosotros tenemos aquí en Centroamérica, en las que tenemos una topografía, una pendiente
tenemos zonas de montaña, tenemos unas pendientes mayores a 30%. Se nos hace difícil, complicado y casi imposible mecanizar. ¿Por qué? Porque tenemos zonas de montaña que incluso el acceso para los vehículos es limitado, ¿verdad? Entonces, al tener esa problemática, no podemos implementar ciertas tecnologías que se pueden implementar en otras zonas, por ejemplo, de Brasil, que son zonas planas, que se pueden establecer el cultivo con una mejor distancia, que se puede meter una cosechadora automática, mecánica, que puede hacer esa labor. Entonces requerimos del personal, requerimos de personas que tengan la capacidad de relacionarse, de comprender los conceptos de calidad de café. Y para eso hemos desarrollado este curso, ¿verdad? Para que tanto la persona que trabaja en labores de cosecha, la persona que es dueño de finca, la persona que trabaja en lo que es la parte ya de calidad o la parte de comercialización, la parte de exportación, o incluso los consumidores o el que no sabe nada de café, se informe de cómo se hace el proceso, cosecha, post cosecha y beneficiado del café. Así que eso de manera general a nivel de la cosecha. ¿Y qué aspectos puntuales debemos tener en cuenta? Bueno, vamos a ir viendo. Una vez que nosotros hemos cosechado el café, la finca, ¿verdad? Que ya necesitamos llevarlo al beneficio húmedo para hacer el proceso de la separación del despulpado, de las aguas mieles y toda esa parte que se le llama fracción húmeda porque está en contacto con el agua y porque se está haciendo la extracción de la pulpa, del mucílago, ¿verdad? Y de la fracción de agua libre que hablábamos en el grano, tenemos las infraestructuras de residuo muy parecidas a las que tenemos aquí. Son los beneficios, son beneficios que tienen tolva, que tienen grada, algunos tienen techo para mejorar las condiciones del personal que está trabajando, algunos son áreas de concreto, de cemento, ¿verdad? Algunos son con pisos de tierra, otros con pisos de cemento. Tenemos el área de báscula, tenemos el área de lo que es la parte del beneficio meramente, donde está la máquina, el motor, diferentes componentes. Entonces, en esa infraestructura de recibo, es ahí donde llega el carro de paila en algunos lugares, donde la gente utiliza tractores, por ejemplo, o volquetas o camiones para cargar el café, para movilizarlo, es decir, llevarlo desde la finca hasta el beneficio donde se va a hacer este proceso. Entonces ahí ellos tienen esas condiciones, ¿verdad? A veces no son las mejores porque el productor no tiene de repente esa posibilidad de poder invertir y mejorar en ese momento, ¿verdad? Pero lo ideal es que si la infraestructura de recibo o donde llegue el café tenga buenas condiciones, un buen lugar donde se puedan descargar los sacos, que nadie se vaya a lastimar, que por ejemplo sea muy fácil para poderlo vaciar en la tolva para que la máquina haga su proceso, que tengan por lo menos, ¿verdad?, la tubería necesaria para movilizar el agua, que tengan tubería para sacar la pulpa del café. Entonces, que tengan las condiciones mínimas, eso sería lo adecuado. Hay otros tipos de infraestructura, ¿verdad?, metálicas, con cemento, otras hechas con varilla, y todas la gente las va adaptando para mejorar la facilidad de las condiciones. Y aquí generalmente lo que utilizan es la gravedad, es decir, tener un cono o un embudo en la parte superior y en la parte inferior tener las máquinas y la máquina y el motor y las arandas para, por peso, por gravedad y por el efecto, ¿verdad?, del café, que baje acerca por una tubería, ¿verdad?, y llegue hasta la máquina despulpadora y pueda hacer el proceso. Eso a nivel de infraestructura. Conociendo la infraestructura, ¿verdad?, y sabiendo, ¿verdad?, que lo que hace la máquina lo que hace especialmente, y lo vamos a ver en una foto más adelante, no es una purificadora de café, no es una selectora de café, no es una máquina con sensores sofisticada que viene y clasifica los verdes, clasifica los... No es eso, es una máquina que con base a presión, base a fuerza, con base al movimiento giratorio de un pecho, una pechera interna metálica, hace el efecto de compresión y los granos salen disparados. Así que, ¿qué pasa cuando se hace la compresión y esa pechera y la pulpa no puede salir por un lado y el grano no puede salir por otro lado? El grano se pela, se muerde, se daña, sufre daño físico. ¿Y cómo sufre daño físico? Si usted está cosechando el café en verde, pintón, inmaduro. ¿Por qué? Porque el grano no ha llegado a su madurez y no ha acumulado la cantidad de agua y de azúcar o mieles que le permitan desprenderse fácilmente el grano de lo que es la pulpa o la cáscara. ¿Cuál es el punto ideal de cosecha? Este es el punto ideal de cosecha. Aquí lo hemos marcado, ¿verdad?, con dos paréntesis de principio a fin. Si nosotros
cosechamos de verde hasta pintón, estamos modificando las características de calidad que finalmente va a presentar ese café. Y si no cosechamos aquí y lo hacemos cuando ya está sobre maduro, esa es la clasificación sobre maduro, inmaduro o maduro, cuando está sobre maduro, nosotros vemos que también afecta la calidad porque ya no estamos cosechando en el punto óptimo del fruto. Eso es importante. Avanzar. Bueno, por otro lado, ¿verdad? Hay estadios del fruto, ¿verdad? Que son más puntuales, que se ven como de una manera más microscópica, una manera micro, incluso comparando entre variedades, ¿verdad? Analizando los tipos de fruto que tenemos. En este caso, hay un fruto verde tierno, en este caso sería este tipo de fruto verde tierno, muy pequeñito, todavía no ha obtenido el tamaño, ¿verdad? Que es el adecuado. Luego tenemos un fruto verde sazón, ustedes lo pueden ver aquí en la foto. Verde sazón ya más o menos va adquiriendo el tamaño que requiere, pero todavía no empieza a generar ese punto óptimo. Luego tenemos un fruto pintón o inmaduro 1, ¿verdad? Que sería un verde ya tirando amarillo. Luego tenemos un fruto pintón 2, que ya es color amarillo. Luego tenemos un fruto maduro 1 y tenemos un fruto maduro 2. En fruto maduro 2 es el punto óptimo que nosotros debemos hacer la cosecha. Debemos de pedirle a la gente, a los colaboradores, que nos apoyen para poder hacer esa cosecha, hacerla en tiempo y forma. Y es por ello que al inicio les hablaba de la planificación. ¿Por qué la planificación? Porque de repente yo corro el riesgo en algún momento de que si yo empiezo a hacer la cosecha aquí, yo tengo 50 o 100 manzanas o 100 hectáreas que cosechar y solo tengo 10 colaboradores, quiere decir que si yo empiezo hasta en este punto, posiblemente en el pasar de los días, con las condiciones de sol y con las condiciones de lluvia y el tiempo que yo me voy a tardar solo con 10 personas de hacer esa cosecha, se me va a pasar el café, se me va a hacer sobremaduro y posiblemente llegue a tener pérdidas económicas relacionadas con el peso. ¿Por qué? Porque si el café se pasa de sobremaduro y llega aquí, el café ya perdió peso, perdió calidad. Vamos a ver un montón de granos negros en lo que es el pergamino húmedo y en el pergamino seco. Y a partir de ahí, ustedes lo van a ver en la clase de análisis físico y rendimientos con el ingeniero Frederick, lo van a ver que al haber esos rendimientos hay descuentos. ¿Por qué? Usted lleva a vender ese café y le dicen, bueno, le vamos a bajar 5%, le vamos a bajar 7%, le vamos a bajar 8%. ¿Por qué? Por defectos que trae en grano. Porque entre más cantidad de café lleve seco usted, más lleve con defectos, con daños ahí, usted más le van a descontar. Entonces, por eso hay que enfocarnos en que no debe haber una falla en este punto, que es un punto crítico, que es la cosecha. Ahora, si usted tiene una manzana de café y usted tiene 8 personas o 10 personas que le ayuden una manzana de café, prácticamente la cortan en 3 días. Entonces, pues, usted puede darse el lujo de empezar aquí, en fruto maduro 2, cuando ya está en el punto adecuado, ¿verdad? Y no hay problema, porque usted rápido va a cosechar. Pero imagina que usted empiece a cosechar y se viene una temporada, una onda tropical de una semana y usted no logra cosechar ese café al sobremadurarse se cae de la planta y ya en el suelo hay pérdidas económicas para el productor y hay pérdidas económicas también para el cortero, porque al perder peso el fruto va a tener que cortar mayor volumen de café para poder llenar el peso adecuado. Así que eso en relación a lo que es la cosecha. Vamos a la siguiente fase que es la del despulpado. El despulpado podemos hacerlo de una manera, esto es una máquina despulpadora, ¿verdad? Tiene sus diferentes componentes, ahorita los vamos a analizar. Este es un despulpado que se hace sin agua. ¿Y por qué debe hacerse sin agua? Porque ya el grano tiene una fracción de agua, una fracción de miel, una fracción de mucílago que le permiten hacer una compresión y salir disparado, salir liberado por la compresión misma que hace la máquina. Y es como debería hacerse. ¿Por qué? Porque si hacemos el despulpado sin agua, nosotros cumplimos con bajar esa huella hídrica, esa huella ambiental que está dentro de nuestra cadena del café. El agua es y será de ahora en adelante algo necesario y siempre lo ha sido, y ahora va a ser algo muy escaso, así que debemos de cuidar. Si en esta etapa nosotros podemos hacer bien la cosecha, solo grano bien maduro, solo grano que no va a necesitar agua, entonces fácilmente yo puedo hacer el despulpado. Y no solo así de manera artesanal,
o manual, también de forma mecánica. ¿Por qué? Porque si usted trae un grano más duro, inmaduro, verde, pintón, y usted lo mete en la máquina tiene que hacer más fuerza, tiene que hacer más presión, el motor tiene que trabajar más, por lo tanto el motor va a consumir más combustible, tiene que subir usted las revoluciones o la velocidad del motor. Entonces eso es importante, eso es muy importante considerar. Por otro lado, tenemos el despulpado y la calidad. Y aquí ya empezamos a dar recomendaciones de cómo se relaciona el despulpado con la calidad. Y las vamos a leer una por una. Y usted le puede tomar captura. Creo que es importante. El despulpado y la calidad se relacionan primero, que debemos de empezar a hacer una limpieza diaria del equipo. Cada día, después de que usted haga todos los procesos, ya sea en beneficiado húmedo o en beneficiado seco, trate de darle mantenimiento y limpieza a las máquinas, porque son máquinas metálicas que están en contacto con agua, que están en contacto con miel, que están en contacto, que se oxidan. Entonces, tiene que haber una limpieza, tiene que haber una limpieza del equipo, eso es importante. La segunda recomendación, despulpar cerezas en el mismo día de corte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el café se mancha. Al pasar demasiado tiempo, dejar el café para un día o para 2 días sin despulpar y sin continuar el proceso, recordemos que esto es algo orgánico, eso es un fruto. Es como cuando usted corta una manzana por la mitad, usted empieza a ver reacciones químicas, una de ellas es el pardeamiento enzimático, que básicamente empieza a cambiar de color o empieza a haber una mancha por la degradación de los azúcares y las enzimas que se encuentran en el grano. Entonces, si usted deja el café para el día siguiente y no hace el despulpado el mismo día, por varias cosas, no sé qué, puede ser que se le acabó la gasolina y usted no se fijó, puede ser que usted se le reventaron las bandas o las poleas y usted no las pudo reparar, puede ser que usted ese día se enfermó y ya no pudo hacerlo, por cualquier razón que usted haya tenido, que se le pasó, al día siguiente ese café ya va a empezar a amarillar. ¿Por qué? Porque él sigue un proceso que es un proceso normal de cualquiera, un proceso de descomposición, un proceso de oxidación, es algo normal. Cualquier producto expuesto al aire sufre esos procesos. Ahora, despulpar sin uso de agua, muy importante, ya lo mencionábamos. Luego, calibrar las despulpadoras, estar constantemente en eso de reparar la máquina. Si hay máquinas que estén ya oxidadas, si tienen tornillos, pernos, poleas, cualquier cosa que esté oxidada, tolva, usted tiene que arreglarlas con tiempo antes de que empiece la cosecha. Si usted en su zona empieza la cosecha ya en diciembre y usted está las primeras semanas de diciembre, ya que quiere usted despulpar y que la máquina se le dañó el año pasado, la dejó oxidada usted y solo la arrinconó ahí en la esquina de la casa, ¿sabe qué va a pasar? Cuando ya le llegue el momento en el que usted tiene que ocupar su máquina, su motor, y usted no le ha hecho ni siquiera cambio de aceite a ese motor, que ya lo vamos a hablar, ni siquiera se ha dignado en revisar cómo está la pechera de esa despulpadora, ya vamos a ver la parte. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que usted no va a estar listo y usted va a empezar a tener problemas porque hay muchas cosas con las que el productor tiene que lidiar, con las que nosotros tenemos que lidiar en tiempo de cosecha. Hay que conseguir colaboradores, hay que conseguir personas que nos apoyen, hay que estar pendiente de los pagos, hay que estar pendiente de la actividad de corta en el día en finca, que empieza a las 5 de la mañana y que termina a las 5 de la tarde. Todo el día la gente anda en campo. En la noche se hace el proceso de lo que es el beneficiado del café. Entonces, es algo que hay que estar constantemente haciendo. Calibración, ver la velocidad de las despulpadoras, qué tipo de marca está utilizando. De acuerdo a la marca, le estoy dando el uso correcto, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego tenemos la clasificación del grano despulpado. Esto se hace mediante cribas, zarandas que permitan separar por peso, por tamaño del grano, removerlo por movimiento, ¿verdad? Un movimiento centrífugo que permite movilizar grano, ¿verdad? Y tratar de clasificarlo. Y movimientos del grano en baba y movimientos de la pulpa. Esas son algunas recomendaciones de las que nosotros tenemos que darnos cuenta cuando estamos haciendo el proceso de despulpado. Bueno, vamos a continuar. Bueno, estas son unos ejemplos de diferentes tipos de máquinas en las cuales se tiene, ¿verdad?, para poder trabajar. Entre ellas tenemos las máquinas horizontales muy comunes. Ahí se pueden ver algunas marcas. No le vamos a hacer una marca publicidad, pero ahí de repente ustedes las van a ver y las van a identificar, algunas conocidas, ¿verdad?
Este tipo de máquinas horizontales trabajan a una velocidad de 180 revoluciones por minuto. ¿Qué puede hacer usted para contarlas? Bueno, puede marcar el inicio y el final, uno de los dos ejes de lo que es la polea, de cómo gira, ¿verdad? Y usted activa el motor tiene una velocidad específica también, usted lo activa y empieza a contar en un minuto o en 30 segundos cuántas veces gira, cuántas veces, y usted puede ver cómo gira su máquina. ¿Por qué? Porque si usted acelera más el motor y acelera más el trabajo de la máquina, estas máquinas tienen una capacidad específica. Lo dice el manual, lo dice el vendedor, usted tiene que preguntar en la ferretería, en el agroservicio donde usted compre, ¿para cuántos quintales es esta máquina? Y le van a decir, mire, esta máquina es para 10 quintales. Otros le van a decir, mire, esta máquina es para 20, esta máquina es para 30, para 50 quintales. ¿Y a qué refieren ellos? En la cantidad de quintales, ustedes pueden hacer la conversión, un quintal de 100 libras, a esa unidad me refiero, o 45 kilogramos en su efecto. Esa máquina está haciendo un trabajo y un trabajo que requiere, ¿verdad?, potencia, requiere movimiento y velocidad. Entonces, esa máquina tiene una capacidad mínima y límite. Entonces, ¿cuál es la capacidad máxima de esta máquina? Le van a decir, bueno, 50 quintales. Entonces, si esa máquina tiene una capacidad para 50 quintales, usted no va a acelerarla para que le mueva 80 quintales en una hora. ¿Por qué? Porque usted está forzando la máquina, los componentes internos, hay un mayor desgaste de las piezas, hay un mayor consumo de combustible. ¿Por qué? Porque usted quiere ir a acostar temprano y porque usted quiere ir a ver la novela, quiere forzar la máquina. Entonces, no puede hacer eso. Mire, sea bastante objetivo cuando usted esté trabajando, cuide de sus herramientas, cuide de sus actividades, porque de eso depende el éxito, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y creo que es una disciplina que debemos formarnos. Luego hay otro tipo de máquinas que son las máquinas de disco, que son a 240 revoluciones por minuto, tienen más velocidad. Estas máquinas, algunas son colombianas, otras son brasileñas. ¿Por qué? Porque allá en esos países se han especializado en mejorar lo que es la calidad del café y mejorar también el tema de tecnología para aumentar la productividad, para aumentar los volúmenes que manejan de café. Si maneja alto volumen, usted tiene que comprar máquinas competentes. ¿Cuál es la dificultad de utilizar máquinas de disco? Que si se le van granitos verdes o inmaduros, por una casualidad o por una intención o malintención, ese grano le va a salir partido, pelado, mordido, dañado. ¿Por qué? Porque estas máquinas, al trabajar con más velocidad, lo que los discos hacen cuando el café entra, hacen un giro. Al hacer un giro, él hace un quiebre. Entonces, si es grano maduro, lo saca bien porque el desliz del mucílago y el agua hace una fricción que le permite salir al grano. Pero si es grano verde, se traba. Y al hacer el trabo, se quiebra. Entonces, ese café sale con un granito que es como blanco, mordido. Y ese es un daño ya en calidad, ¿verdad? Un defecto en calidad que nosotros vamos a evidenciar al finalizar el proceso. Luego tenemos otro tipo de máquinas, las verticales, que esas trabajan en 520 revoluciones por minuto, trabajan a una velocidad increíble. Son máquinas que se adaptan muy bien para procesos de alto volumen, para centrales de beneficio, ¿verdad?, que trabajan con volúmenes grandes de café. Internamente, este es el funcionamiento básico, por ejemplo, de la máquina horizontal y en lo que se basan los otros principios para desarrollar, por ejemplo, las de disco verticales, que siguen la misma idea, ¿verdad? Lo que es, este es el café, la fruta, ¿verdad? Cuando va ingresando, aquí tenemos un pechero de hierro, que es como la parte frontal de la máquina, usted lo puede ver, que es lo que hace la fuerza de compresión para evitar, ¿verdad?, para retener la salida del grano. Luego tenemos lo que es la camisa y el cilindro. La camisa está montada sobre un cilindro giratorio. El cilindro giratorio finalmente está conectado con poleas a lo que es el motor y poleas grandes, poleas pequeñas de distribución de la fuerza. Entonces aquí hay dos fuerzas. Si ustedes se fijan, dos fuerzas que se encuentran así, de frente, derechitas. Entonces, ¿cómo se encuentran? Esas dos fuerzas, al pasar el grano de café por ahí, ¿verdad?, al hacer esa fricción, esa fuerza de compresión, de choque, entonces por un lado sale la pulpa y por otro lado salen los granos despulpados. Y aquí lo podemos ver. Por un lado sale la pulpa y por otro los granos despulpados. ¿Y qué evita que el grano despulpado salga por abajo? Una pequeña cuchilla. Entonces, esas cuchillas hacen que la pulpa salga por otro lado, generalmente sale por la parte de atrás y el grano sale por la parte de enfrente, abajo del pechero de hierro. Entonces, esa es la estructura básica
para poder entender cómo funcionan estas máquinas de despulpado, y es importante no forzarlas. Por ejemplo, hay gente que abre o cierra la cuchilla para restringir la entrada o la salida del grano de café. Entre más abre las cuchillas, entra más granos de café, se acelera más el proceso, pero está comprometiendo más el uso del motor y la máquina. Ok, vamos a ir avanzando. Este es un módulo de beneficio, un módulo ecológico, no necesariamente es ecológico porque no se usa agua, aquí también se usa agua en un componente que ella tiene, que es la lavadora automática, ¿verdad? En este caso, este tipo de máquinas son más integradas. Sí ahorran agua porque no se utiliza canal de correteo, que es comúnmente como se lava el café, más adelante lo vamos a ver un ejemplo de un canal de correteo, sino que se hace integrado en una lavadora. Primero viene lo que es el despulpado normal, como cualquier máquina, luego se le integra una criba o una zaranda, que por movimiento también de las poleas, bandas y giratorio del motor, filtra los granos más grandes y las cáscaras o otro tipo de materias extrañas no pasan. Por ejemplo, si llevan palitos, si llevan pedacitos de madera, si llevan hojas, todo eso no pasa, eso se queda ahí y solo filtra el pergamino húmedo, ¿verdad? Que ya va sin cáscara y que pasa al siguiente etapa, que es una lavadora. Se puede ver en pequeñito aquí en esta, tal vez más adelante creo que hay una foto. En esa lavadora se hace el proceso de desmucilaginado, o se le conoce como desmucilaginadora, que lo que hace es retirar la miel del café y ya saca el café lavado por otra tubería, ¿verdad? De la misma máquina, y una vez que ya lo saca lavado, usted lleva ese café a la secadora o lo lleva al patio, ya puede orear ese café o lo puede secar o hacer lo que usted prefiera, ¿verdad? Si almacenarlo, si finalmente llega al proceso de humedad para venta o humedad, o llevarlo al proceso secado del 12%, usted ahí decide por cuánto tiempo lo va a tener, porque el café también se comercializa no solo en seco, también se comercializa en húmedo, se comercializa mojado, otros le conocen como oreado, es decir, solo secar el agua libre o el agua residual que hay del proceso de lavado. Esas son algunas formas de cómo se comercializa el café. Y esto que hay aquí, este es un cilindro sin fin, ¿verdad? Este cilindro sin fin lo que hace, como les decía yo, en la parte frontal sale los granos despulpados y en la parte inferior o posterior de la máquina sale lo que es la pulpa. Entonces, al salir la pulpa, cae aquí en este pequeño embudo, luego cae a un cilindro sin fin, que este cilindro sin fin se mueve por el movimiento residual de un motor, se conecta a una pequeña banda integrada también a la máquina, a una de las poleas, y le da salida a la pulpa con movimiento giratorio, ¿verdad? Para evitar que la pulpa se acumule aquí mismo, donde estamos haciendo el proceso del beneficiado. Ese es una máquina integrada o módulo ecológico de máquina ecológica. Y hay sistemas de desmucilaginado, ¿verdad? Tenemos lo más sencillo, que es hacer fermentación natural, que básicamente es una oxidación. Va a haber un tema que es proceso fermentativo del café. Ahí nos va a apoyar una invitada, ¿verdad? La ingeniera Lindsay. Luego tenemos el desmucilaginado mecánico, que ya más o menos lo explicaba. Creo que aquí hay unas fotos adelante. Y hay combinaciones, ¿verdad? De manera natural, de manera mecánico. Hay gente que hace una fase del proceso en mecánico, otra gente lo hace natural, cierta fracción del café lo utiliza para venta, otra fracción la deja fermentar y la hace procesos, los diferentes procesos del café, procesos melados. Entonces no hacen algunos procesos de lo que es esta parte de mecánica o de beneficiado húmedo. Entonces, cuando hablamos de fermentación, y no me voy a tener mucho aquí porque la siguiente clase va a hablar de eso, asegurar, ¿verdad? Y estamos dando aquí otras recomendaciones: asegurar el drenaje de las pilas, probar el punto de fermento en varios sitios, acelerar la fermentación en zonas de altura, controlar el punto de fermentación. En general, todo esto es control de la fermentación, va a variar dependiendo de las temperaturas, y lo voy a mencionar así en general. Hay zonas que son zonas altas y bastante frías, que lo que ocurre, ¿verdad?, es que la fermentación es más lenta, tarda más de 18 horas en hacerse el proceso de fermentación. Otras zonas que es bastante caliente, que se tienen temperaturas altas, ¿verdad? Hay bastante calor en esas zonas bajas de 800, 600 metros, zonas medias. Entonces, que hay una alta temperatura, los microorganismos y el azúcar se degrada fácilmente. Van a hablar el día de mañana de todos esos microorganismos y todas esas cosas que intervienen ahí, y que no nos vamos a detener en eso. Vámonos a lo fuerte del día de hoy, la parte de infraestructura en beneficio.
¿Qué infraestructuras también tenemos a los beneficios? Si no tenemos lavadoras, si no tenemos lo que son las máquinas de mucilaginadoras, entonces se hace un proceso de fermentación natural controlado, puede ser entre 12 a 18 horas. 12 horas para los lugares más calientes, incluso hasta 8 o 10 horas, y 18 o más horas si es muy frío, ¿verdad? Sí, acuérdese que entre más frío es, los microorganismos trabajan menos, entonces se lentean ahí en hacer el proceso de fermentación y oxidación, ¿verdad? Que en este caso ocurre. Entonces, ¿qué infraestructuras tenemos ahí? Tenemos pilas de registro, donde llega el café por una tubería que viene del motor, ¿verdad? Viene lleno de agua y ahí reposa por ese tiempo que les digo yo, en el cual algunos lo dejan reposar tapado hasta el día siguiente. Si usted hace el despulpado hoy en la noche, mañana va a ser el lavado. Si usted hoy lo hace como a las 8 de la noche, ya por ejemplo mañana a 5 de la mañana, ya usted ya puede ir viendo y haciendo pruebas. ¿Qué pruebas se hacen? Se mete un palo, otro mete un machete, otro mete en el brazo y ven si el café ya se empieza a desprender, se empiezan a soltar unos granitos, está como bien pegajoso. Otros sacan algunos granos y empiezan a hacer una prueba con agua y hacen fricción en las manos. Cuando ya la miel se empieza a soltar fácilmente, quiere decir que ya está llegando el punto óptimo de fermentación, y si no, dejamos más tiempo reposar, ¿verdad? Y lo que procede a hacer es un lavado, es decir, remover esa miel, porque si no lo hicimos mecánicamente, lo tenemos que hacer manual, en esto que se conoce como canal pila de correteo, que lo que hacemos es un canal que se le ingresa agua, ¿verdad? Se hacen varios lavados, se hacen recorridos, se mueve con un rastrillo o con un palo que tiene, por ejemplo, es una herramienta que tiene un marco de madera y que permite mover el café, como si estuviéramos haciendo un movimiento en una olla con una cuchara, por ejemplo, varios movimientos. Esos varios movimientos hacen que la fricción del agua contra las paredes del canal o de la pila se separe la miel del café y el café vaya quedando lavado. Por otro lado, tenemos infraestructuras más combinadas, ¿verdad? Menos artesanales, que incluso están combinados 4 tipos de máquinas despulpadoras, van a una tolva de lavado, van a una tolva de salida de aguas mieles y le dan finalmente lo que es el proceso final de lavado, ¿no? Son beneficios más tecnológicos, más combinados. Este es el tipo de mucilaginado mecánico, ¿verdad? Que se hace, el que está integrado, yo les mencionaba en el módulo ecológico, que esta es la parte que está integrada donde se hace. Lo que tiene internamente es un cilindro enmarcado en unas cerdas, unos cepillos, unas como componentes de escoba que permiten dar un movimiento centrífugo o rotatorio que hace el lavado del café, ¿verdad? Eso es bien importante. Hay cosas bien puntuales como por ejemplo cuántas vueltas da por minuto, por ejemplo, la máquina, cuánto movimiento giratorio. Entonces, en este caso es importante mencionar todas esas adaptaciones que hay que tener en cuenta. Las revoluciones por minuto viene a ser el movimiento giratorio de una máquina en un minuto, el movimiento circular de una polea, por ejemplo. Esas son cosas bien sencillas. Ahí podemos profundizar un poco más. Y estas son las aguas mieles que se generan del proceso de mucilaginado. Esto se hace con menor cantidad en un módulo ecológico porque el café pasa por ese movimiento giratorio. Entre esas infraestructuras de lavado, alguna gente lo hace en pila, como les decía yo. Esa parte, otros lo hacen en canal de correteo, y aquí está la herramienta que les hablaba para mover el café, para irle dando fricción, en movimiento con el agua entre las paredes del café. Entonces eso es importante. Aquí hay unas tuberías, ¿verdad?, que se instalan para dar la entrada o dar la salida a esas aguas mieles que ya resultan de lo que es el proceso de lavado, o algunas tuberías que le dan salida ya al café. Ahora, hablemos de otras infraestructuras, sobre todo infraestructuras de secado. Hay infraestructuras que pueden secar el café al natural, otras lo hacen mecánico. Ya vamos a mostrar qué tipo de máquinas se utilizan de tipo mecánico, algunas conocidas, y otras se hacen combinaciones de forma natural y secado. Aquí tenemos un ejemplo de una secadora solar del proyecto Secadora Solar de Nestlé, ejecutado por Fundación Conducafé, ¿verdad? Es un proyecto que ha beneficiado a más de casi 2,000 personas a nivel de Honduras.
proporcionándoles esta tecnología a manera de que ellos puedan mejorar la calidad de su café y puedan acceder a mejores oportunidades de mercado. Por otro lado, tenemos gente que hace el secado del café, como quien dice, al natural, hacia el pleno sol, que utilizan herramientas caseras, que utilizan zarandas, que utilizan pequeños marcos, que vienen y se toman el tiempo de sacar su café en este tipo de esta forma, ¿verdad? Lo sacan en pequeñas zarandas, tienen el tiempo, la delicadeza y la pasión, convicción y esfuerzo de estar sacando su café y de estarlo entrando, de estarlo sacando. Y en esa actividad ellos aprovechan, ¿verdad?, aprender también y a mejorar su calidad. ¿Por qué? Porque si de repente maneja volúmenes pequeños de café, si puede hacer esta actividad sola, puede involucrar a su familia en este proceso de lo que es el secado del café, cuando ya ha pasado el proceso de desculpado. Entonces aquí lo hacemos de forma natural, es decir, como al aire libre. Y aquí tenemos el secado de café con cereza. Tenemos el secado de pergamino, ¿verdad? En pergamino para llevarlo a pergamino seco. Esto es lo que ya sale del proceso de desculpado, con una buena zaranda, con una buena recolección del café, con el café bien madurito, como lo podemos ver aquí en la foto, súper rojito. Entonces eso es importante. Y ahora, secadoras solares. Este es el componente de las secadoras solares del proyecto que nosotros tenemos en Nestlé y Fundación Condocafé, que beneficia a muchas personas, ¿verdad? En este caso, esta secadora permite almacenar 10, 20 quintales, dependiendo del tamaño, las de doble nivel, 20 quintales, las de un nivel 10 quintales y así, la de 3 niveles, 30 quintales. Ese es el diseño y ahí se ve el café, ¿verdad? Que algunas personas han ingresado en algún momento. Esto depende de los tiempos. Tenemos una clase específica de secadoras solares para hablar solo de ello, pero les quería mostrar el ejemplo a nivel de las infraestructuras de secado. Eso es importante, ¿no? Porque la tecnología siempre está cambiando. Ahora, este es otro tipo de secadoras. Estas son secadoras mecánicas. Estas secadoras es importante, ¿verdad? Conocer que aquí se hacen otro tipo de procesos, ¿verdad? Hay elevadores, es para volúmenes grandes de café, ¿verdad? De cientos de quintales. Entonces hay secadoras tipo Guardiola, hay tipo cilindro, ¿verdad? Que tienen movimiento con elevador. Hay diferentes tipos, pero esas son algunas de las que más se ven. Por ejemplo, aquí tenemos una, creo que esta es marca Palini Alves. Esta secadora estilo Guardiola, ¿verdad? Tiene un movimiento giratorio donde está el café a cierta temperatura. Un elevador lo coloca en el primer tolva o estriba y de ahí ingresa la secadora va girando, hay movimiento, hay una temperatura entre 70 y 75 grados y finalmente va a salir por un área, ¿verdad? Donde ya la persona lo puede empacar, lo puede poner en sacos, puede estivar y combina las dos. Aquí tenemos otro tipo de secado, ¿verdad? Que es en patio. Mucha gente lo ha utilizado, ya han visto gente secando café. Yo he visto gente secando café incluso en la carretera panamericana, la CA5. Ponen unos toldos y ahí se ponen en la orilla de la carretera a secar. Creo que es una mala práctica. ¿Por qué? Porque ahí está expuesto el café a que incluso las llantas de cualquier carro le pasen y dañe la calidad, o que pase cualquier animalito por ahí y haga cosas que no son adecuadas. En cuanto a almacenamiento, van a profundizar, ¿verdad? Y es importante tener condiciones específicas, temperatura anual 20 grados, humedad relativa, almacenamiento 65% y otras características que deben tener la bodega, y lo menciono por eso, porque al hablar de equipos y infraestructura, en esta clase nos relacionamos con el tema de las características que tiene que tener una bodega. ¿Y esas qué características deben ser? Bueno, debe ser un área cerrada, que no esté expuesta a ningún tipo de contaminantes, que no le caiga la lluvia, que no le dé el sol directo, si es posible las paredes herméticas, si es posible que el café una vez que esté seco se tape con toldos, se almacene en bolsas especiales que son las Grain Pro. Ese tipo de bolsa es especial para almacenarlo en bolsas plásticas el café. Por otro lado, a nivel de lo que tenemos, condiciones de bodegas o silos, almacenamiento, tenemos que considerar algunos cambios drásticos en la temperatura. Voy a tomar agua. Ok, entonces, entre los cambios de temperatura drástica que hemos visto, sobre todo la gente que estamos en el trópico, hay lugares en los que los climas son un poco más estables, hay temporadas muy marcadas. Por ejemplo, en el hemisferio norte nosotros podemos ver
Ejemplo, en Estados Unidos hay diferentes tipos de temporadas, hay inviernos muy marcados, hay veranos, hay primaveras. Aquí tenemos una locura de clima, nosotros lo podemos ver, como lo mencionaba el ingeniero Víctor Zipac, que algunos lugares no muy recomendables para almacenar café por mucho tiempo. Un ejemplo, nuestra ciudad, San Pedro Sula, donde estamos nosotros, un clima demasiado húmedo, demasiado caliente, hay días que llueve haciendo sol, las dos condiciones. Otro lugar, ¿verdad?, que mencionaban en otros países, en el sur, ¿verdad? También creo que él mencionó acerca de que había lugares muy húmedos, muy calientes, que imposibilitaban o dificultaban lo que es el almacenamiento por mucho tiempo del café, ¿verdad? Entonces hay que darle esas condiciones. Hay un calentamiento diurno en el día porque estos silos donde está guardado el café se calienta bastante y en la noche de repente la temperatura desciende, incluso llueve y hay esos cambios significativos, entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, yo creo que esta es una presentación bien grande, bien bonita, que tiene todos los elementos que nosotros queremos llevarles a ustedes. Queremos mencionar, ¿verdad?, tantas cosas bonitas en el proceso de cosechar el café. Casi vamos llegando al final. Entonces, aquí me gustaría pasar rápido algunas malas prácticas que hacemos a veces los productores y que a veces sin error, caemos en el error y debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, siempre la posibilidad de mejorar, de cambiar y que el futuro no está escrito todavía y nosotros lo podemos cambiar. Entre algunas malas prácticas, sobre todo en la parte de recibo, almacenamiento del café, tenemos que llevar un orden. ¿Cuál es el café que viene primero? ¿Para qué se va primero a despulpar? Luego tenemos que ver cuál es el café que llegó después. Luego ver dónde se estacionan los carros. Ver que no queden sacos que alguien se pueda golpear. Ver que la maquinaria esté bien. Ver que la infraestructura esté bien. Este es un ejemplo. Por otro lado, las malas prácticas de cosecha del café. Con eso quiero ser enfático. Miren aquí una mezcla de todo. Grano sobremaduro, grano seco, grano verde, grano tierno 1, grano tierno 2. Entonces hay un problema de uniformidad ahí, ¿verdad? Y entonces las condiciones de beneficiado van a ser bastante malas y son un punto crítico. Y como lo hablábamos al inicio, ¿verdad?, las condiciones de beneficiado del café, solo aquí tenemos dos condiciones muy específicas que dependen. En la calidad hablábamos de que la maduración de la uva representa el 25-30% de lo que va a representar la calidad. Y infraestructura beneficiado representa el 10%. O sea que si al finalizar nuestro proceso con todas las cosas que hemos hecho, buen manejo en finca, buenas variedades y todo, solo en estas dos variables de beneficiado y cosecha del café estamos ya bajándole el 40% de las variables que van a modificar la calidad. Así que tengámoslo en cuenta, ¿verdad? Todo eso que afecta finalmente mi calidad, porque es un conjunto de cosas que tienen que ver. ¿Qué otras malas prácticas se dan en el beneficiado? La mala disposición de las aguamieles y de la pulpa. Estos son abonos orgánicos por excelencia. Vamos a tener una clase más adelante o un tema o un curso que vamos a hablar de preparados orgánicos, de subproductos del café que podemos aprovechar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Miren, en una zaranda, cuando se da el proceso o una criba, lo que es el proceso de clasificado, ahí vemos que va grano verde, grano inmaduro, grano sobremaduro. Entonces, esos son grandes problemas y malas prácticas como productores. Vamos a continuar para ir avanzando porque ya casi vamos cortos con el tiempo. Miren este foco de contaminación que tenemos aquí. Ya están fotos reales que nosotros las hemos tomado en campo, andando ahí con los productores en las zonas cafetaleras del país y lo hemos visto en diferentes países porque hay estudiantes y hay agricultores de otros países que nos comentan que también han visto eso en sus países, en Guatemala, en Salvador, Costa Rica. Hemos escuchado, ¿verdad?, que nos dicen que hay estos problemas a veces de contaminación y a veces que sin querer nosotros estábamos perdiendo algo que es la calidad de ese abono orgánico que podemos obtener de la pulpa del café, ¿verdad? Y evitar este problema de contaminación y contaminación en la vía libre y contaminación de fuentes de agua. Muy importante. Ahora, vamos con las buenas prácticas. Ya vimos algunas de las malas, ahora vamos con una de las buenas. Buenas prácticas que debemos implementar. Primero, limpieza de equipos. Era la recomendación: despulpadora, motor, buenos mantenimientos, limpieza del área de trabajo. Todo eso es lo que nosotros debemos estar haciendo constantemente, diariamente, en temporada. Hay que ser disciplinados, fijarnos esa meta. Luego, indicar, ¿verdad?, si nuestros beneficios ya
van a ser más grandes, son más industrializados, tienen más tecnología. Entonces tenemos que empezar a mejorar también el área de nuestros colaboradores, indicar escaleras peligrosas, amarillo, rojo. Hay partes, ¿verdad? Sobre todo en beneficiado seco, que está caliente, que hay motores, que hay hornos, entonces ahí hay que tener cuidado que nadie vaya a tener un accidente también, poderlo indicar y ir mejorando y acondicionando esas áreas. Otras buenas prácticas, la implementación de tecnologías para el tratamiento de aguas, lagunas de oxidación, de sedimentación, de infiltración, zanjas de drenaje, todo eso que podemos ir mejorando en nuestra finca, que aparte de eso vamos a ir controlando algunos problemas que tenemos y mejorando la calidad de nuestro manejo en el cultivo. Algunos lo que hacen que llenan en tanques esas aguas mieles, ¿verdad? No tienen espacio para hacer lagunas, entonces llevan esas aguas mieles a otras áreas, ¿verdad? A otras lagunas donde hay vecinos que les pueden prestar lagunas, o algunos lo mezclan con agua, ¿verdad? Y lo aplican directamente en algunos de sus cultivos, en pasturas, y se aplica en dosis bajas para cultivo de café, por ejemplo. Otro tipo de buenas prácticas es mejorar lo que es la infraestructura de beneficio, donde se recibe el café, con buena iluminación, con techos, con áreas del orden, áreas de donde se hace la parte húmeda, áreas donde se hace la parte seca y buen mantenimiento de todas esas áreas mecánicas. Esto es en Copán, así que son algunas de las cosas buenas que se están haciendo. Otro tipo de buenas prácticas que tenemos, lombricompost, elaboración de áreas, ¿verdad? Y destinar áreas solo para hacer aboneras, composteras o biofábricas para trabajar con lombricompost. Esas son oportunidades que tenemos. Luego tenemos la calibración de los equipos y las máquinas de despulpado, constantemente estar en esta actividad. Algunos de los técnicos, compañeros nuestros, andan en campo, ¿verdad? Enseñándole a los productores cómo lo deben hacer. Creo que es una buena oportunidad para todos. Otras buenas prácticas, el área de seguridad para los colaboradores, el área limpia, darle buen mantenimiento, no solo mecánico, sino también estético a las máquinas, porque son máquinas metálicas que se oxidan, que están al polvo, al sol. Entonces, hay que ser ordenados. Áreas de carga y descarga bien acondicionadas para que no vayan a atropellar a una persona. Eso es importante. Y las bodegas. Ahora, orden en los talleres de mantenimiento, mandarles a hacer no queremos ver que hayan herramientas tiradas por todos lados, lo que queremos es que hayan herramientas en orden para que en algún momento que usted tenga que calibrar sus máquinas, ¿verdad? Usted tenga las herramientas disponibles a la mano y no ande buscando un desarmador debajo de su cama. Creo que eso es importante mencionarlo. Y si puede, mejor llevar a un técnico que le dé el mantenimiento preventivo o correctivo antes de que venga la cosecha. A ese punto vamos. Finalmente, ¿verdad? Algunos diseños prototipos que recomienda iCafé, ¿verdad? Diseños pequeños de una despulpadora de 2, una despulpadora de 3. En la plataforma les subí porque de repente puede surgir esa pregunta que cuánto es la despulpadora que ocupo para tal motor, que cuánto es la secadora que ocupo para... Entonces ahí subí yo un manual de iCafé, ¿verdad? Que ellos hacen relación qué tamaño de motor puedo utilizar para una despulpadora de 2 chorros, para una de un medio, de 2, de 3, de 4, de 5 chorros. Y entonces ellos dan ahí una pequeña recomendación que lo pueden buscar. Y estos son algunos prototipos de beneficios con 3 pilas, si lo hacemos de forma artesanal, de 4 o 5 pilas, o beneficios ecológicos. Y a nivel de equipo, cuando estamos hablando de lo que son motores, motorización, es importante conocer qué tipo de motor, qué aceite usa, cuál es la fuerza, cuál es la velocidad, cuál es el tipo de aceite que utiliza, cada cuánto son los mantenimientos que debo hacer, porque esos tienen una vida útil y aunque no lo creamos, hay que alargar esa vida útil y muy importante ver el rango de trabajo del motor. Finalmente, el rango de trabajo o el punto óptimo se alcanza entre el balance, no es en las velocidades más bajas ni en las velocidades más altas. Aquí el punto óptimo, por ejemplo, de esta gráfica o de este motor, me lo tiene que dar el vendedor, el fabricante, ¿verdad? Donde yo compro. Tiene un rango de 2000 y 4000, el óptimo más o menos para no ser forzado sería en 3000 el promedio. Entonces ahí en 3000 el torque del motor tiene un equilibrio, tiene un balance en la fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo voy a sobreacelerar para que trabaje. Eso es a eso queremos llegar. Esas son las recomendaciones puntuales. Aquí hay un presupuesto, ¿verdad? Yo sé que mucha gente quiere saber cuánto podría ser el presupuesto de un beneficio mediano. Supongamos que tiene una máquina despulpadora con 3 salidas. Supongamos que tiene un motor que le va a dar suficiente fuerza de trabajo de 5.5 caballos de fuerza o horsepower en inglés, HP.
la mano de obra que ocuparía para poder trabajar, ¿verdad? Instalarlo, en este caso, instalar el motor, instalar las bandas, diferentes accesorios, el precio, cómo anda, en precio en dólares, bandas, poleas, engrasadoras, tornillos de ajuste, y la construcción de las pilas, canales o tuberías. Este es para un beneficio mediano, ¿verdad? Un productor que tiene entre 5 o 10 manzanas de finca, por ejemplo, puede utilizar un beneficio mediano. Y la madera para la infraestructura, que tiene que considerar la extracción de la madera, comprarla, etcétera, que todo sea legal, importante. Las unidades de esto, el precio, el total andaría en $1,500, un beneficio pequeño, mediano, que me va a trabajar bien, me va a dar función. Así que ahí tenemos algunos de los precios. Tenemos aquí algunos videos del curso que van a estar cargados en la plataforma y ustedes los van a ver. Así que de mi parte, yo agradezco este espacio, este tiempo, y seguimos adelante, jóvenes caficultores. Y si hay alguna o dos consultas, las podemos responder. Muchas gracias, ingeniero Alex, por brindarnos estos conocimientos tan importantes sobre estos temas. En cada clase tenemos preguntas y esta no es la excepción. Tenemos la pregunta de Carlos Monge. Nos pregunta, ingeniero, ¿qué pasa si no se despulpa el mismo día? ¿Pierde calidad el café? Gracias por su consulta, ¿verdad? Sí, yo lo mencionaba, es importante hacer el despulpado el mismo día porque el fruto sigue su proceso, sigue un proceso de degradación del azúcar y descomposición. Entonces, ¿qué pasa? El grano se mancha. Si pasa más de un día, si pasan 2 días, el grano se le queda amarillo, amarillo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Pierde calidad a usted, porque además de estar con el mucílago, tiene humedad y esa humedad empieza a dañar la calidad del grano y eso se ve reflejado finalmente, como lo dirían los catadores, en taza. Ingeniero, tenemos otra pregunta de Sabel Velázquez. ¿Qué método es el más recomendado para saber si el café ya está listo para el proceso de lavado? Okay. Hay varios métodos. Yo les decía, hay gente que hace prueba con el puño, otros meten un palo, otros meten un machete. El grano se tiene que ir desprendiendo con facilidad, que la miel vaya saliendo. Incluso si usted empieza a frotar, agarra de la pila, agarra el grano y empieza a mezclar, a remover y a hacer fricción, usted empieza a ver que la miel sale con facilidad. Si no sale con facilidad, quiere decir que todavía no está listo. Y otra cosa por la que usted se va a guiar, por el tiempo. Hay otro aparato muy especializado que se llama Fermaestro. Algunos lo conocen y si no pueden buscar información de cómo se usa un Fermaestro. Ese Fermaestro usted lo mete al fondo, el fondo de la pileta, digamos, donde está todo el café acumulado. Ahí lo mezcla, luego le da la vuelta y espera que caigan los granos de café. A medida que van cayendo, se van desprendiendo más como un cono. Entonces quiere decir que va generando que el grano empieza a perder miel y ya se puede utilizar. Alguna gente hace la prueba, lo saca con la mano, ¿verdad? Y lo va mezclando con agua y le va haciendo fricción, porque básicamente es lo mismo con la herramienta, con el palo, que usted hace fricción dentro de la pila o del canal de correteo o el canal de lavado. Usted lo que hace es hacerle fricción al grano con el agua para que salga esa miel. Entonces, pruebe cualquiera, la que usted le sirva, y lo mejor es lo que nosotros implementamos en nuestra finca. Muchas gracias, ingeniero. Y como última pregunta tenemos de parte de Xiaomi, ¿cuáles son las observaciones que se deben tomar en cuenta una vez ya despulpado? Ok, una vez que ustedes ya han hecho el proceso de despulpado, van a seguir 2 procesos. Si usted hace un proceso manual, es decir, que no tiene una máquina ecológica o un módulo integrado de una hemosilaginadora, usted va a hacerlo con el proceso de lavado, ¿verdad? Tiene que hacer una buena fermentación en el tiempo, o lo pueden hacer en el tiempo, o lo pueden hacer considerando, muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta las horas que ya pasaron desde que lo despulpó. Hablamos de 12, 18 horas, hablábamos que ya la miel se vaya separando del grano, eso es bien importante. Y ahora, si usted va a hacer el proceso mecánico, importante que la máquina donde lo va a hacer esté calibrada, que usted sepa que de antemano hayan hecho buenos trabajos de despulpado, de desmucilaginado. Entonces, usted va a sacar una buena calidad de café lavado en este caso. Entonces, tiene esos 2 caminos y puede tomar el que se adapte mejor a su condición económica y su condición de finca. Muchas gracias, ingeniero Alex. Tenemos muchísimos saludos de diferentes jóvenes caficultores que nos están viendo. Le envían muchísimos saludos. Buenas noches, excelente tema. Muchas gracias por la invitación. Jóvenes caficultores, ahora vamos a dar un pequeño espacio donde usted, si quiere participar,
por favor levante la manito aquí en la plataforma de Zoom y puede hacer una pregunta directa al ingeniero. Wellington. Buenas noches. Buenas noches, Wellington. Buenas noches. Mi nombre es Wellington Carballo, soy de Nicaragua. Este es el segundo curso que estoy llevando con ustedes. Yo soy estudiante de agronegocio en la Universidad Nacional Agraria y bueno, mi sueño es especializarme en café, pero la pregunta va dirigida de esta forma. Yo estuve en una comunidad al norte de Matagalpa y vi que la cooperativa o la unidad productiva tenía su propio beneficio húmedo, pero lo que me percaté que había de bastante suciedad en esto. ¿Esto afecta directamente la calidad del grano o no? Muchas gracias, Wellington, y qué alegría que nos sintonice y que esté como un segundo curso. Sabemos que es importante para ustedes todo este aprendizaje y todo esto que compartimos, y más aún, ¿verdad?, que nos vean en diferentes países, porque esto ayuda a enriquecer la cultura y le deseamos muchos éxitos, ¿verdad?, en su carrera y en su vida profesional. Bueno, para responder la consulta, me gustaría mencionar, ¿verdad?, que muchas de las malas prácticas que nosotros estamos repasando en esta clase especialmente se relacionaban con eso, ¿va? Como a veces llegamos a un beneficio y vemos como aquel desorden, vemos sacos por aquí, vemos aguamieles por allá, vemos esto, vemos lo otro. Es parte del ajetreo, es parte del oficio, de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que el proceso de cosecha se vuelve un poco sucio, un poco tedioso, pero en la medida de lo posible, por eso nosotros nos enfocamos en tratar de recomendarle a la gente que mejore esas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, el agua que utiliza en el proceso de lavado tiene que ser agua limpia, no tiene que ser agua como contaminada con lodillo, agua que venga ya contaminada previamente con aguamieles, sino que agua limpia de ser posible, ¿verdad? Y ahorrar la mayor cantidad de agua. Que el área donde se recibe el café, que las tolvas esté limpio, ¿verdad? De ser lo posible, que las máquinas estén limpias también. ¿Por qué? Porque si ha hecho procesos de pulpado, de lavado antes, ahí quedan restos de aguamiel. Entonces hay que ir limpiando todo eso. Si hay sacos rotos, hay que irlos sacando. Todas esas cosas son buenas prácticas de beneficiado, ¿verdad?, que sirven para que mejoremos la calidad del café en ese aspecto. Muchas gracias, ingeniero. Y tenemos como última participación a David Rosales, que le vamos a dar la palabra en este momento. Sí, buenas noches. Les hablo de acá de Honduras, de David Rosales. Me llama la atención sobre lo que es la parte de el proceso de beneficiado en la parte de despulpado, porque yo he estado observando los castigos que han habido aparte de lo que es la parte de los fenoles. No sé cómo podemos nosotros contrarrestar, porque ahora ya no queremos nosotros hacer los procesos de lavado con respecto a la fermentación adecuada para la parte del mucílago, y entonces nosotros con estas prácticas de las máquinas ecológicas ya no lo estamos haciendo, y por eso creo que nosotros nos están castigando en el caso de Honduras la parte de fenoles en el grano. Gracias. Muchas gracias, David, por su consulta. Creo que es importante mencionarlo, y es que a nivel de cómo se comercializa el café, como lo ven en otros países, hay ciertos criterios que se van analizando y que van identificando en el perfil de calidad del café. Y un catador, ¿verdad? Creo que me va a respaldar ahí, por ahí el ingeniero Freire, que también está escuchando. Muchas de estas cosas que nosotros hacemos tienen que ver o inciden directamente en todo el proceso de cosecha y posterior a la cosecha, ¿verdad?, que tienen que ver con la calidad finalmente en taza. Porque si usted empieza a cosechar o a hacer, digamos, mal el proceso, lleva mucho grano verde, lleva mucho grano inmaduro, a partir de ahí se van a ir generando sabores o contaminantes del café, ¿verdad?, que no son propios de la bebida que se espera obtener. En este caso estamos hablando de sabores astringentes, de sabores fenólicos, de sabores, y también si usted hace o recolección o lleva el proceso granos sobremaduros, ahí ya se van generando otro tipo de sabores o de características propias que se identifican como fermentos. Esos son daños ya en taza. El fenol y el fermento son daños en taza ocasionados por hacer mal el proceso de cosecha, por hacer mal el proceso beneficiado. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestro café se nos pase de un día y no lo expulpamos. Ya el café
ahí empieza a liberar aromáticos que empiezan a dañar la calidad. Llevamos café verde, llevamos café sobremaduro, y no necesariamente tiene que ver con la fermentación en sí. La fermentación tiene puntos críticos, como les decía yo, el tiempo, el momento en que se hace, el lavado, ¿sí? La parte mecánica, pero todo tiene que ver especialmente cómo se hace la cosecha. Si hacemos mal la cosecha, seguramente todo lo que venga después de ahí va a ser un problema y van a haber diferentes problemas. Y finalmente lo que nos interesa es que la calidad del café o el daño en taza va a ser significativo, va a ser alto y va a ser penalizado, no solo a nivel de interno, ¿verdad? Sino que esto afecta a los mercados internacionales y nos hace quedar mal como país en ese aspecto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ya estamos sobre tiempo. Le damos muchísimas gracias a todos por haberse quedado ya hasta el final con nosotros. Damos las palabras de despedida. Muchísimas gracias y pasamos al ingeniero Alex para que se despida. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad, ha sido para mí una alegría compartir con ustedes, conocerlos. Esperamos que estén en contacto con nosotros. Van a haber nuevos cursos, van a haber momentos en que participemos como moderadores, van a haber espacio ahí para que hagamos una convivencia, un compartir, ¿verdad? Como jóvenes caficultores, en la medida que la virtualidad y la parte digital nos permita. Hay que humanizar este proceso, conocerlos a cada uno de ustedes y que podamos conocer qué hacen en su finca. Mándenos la foto, que alguien le tome una foto a usted aquí, esté viendo la clase y le toman una foto en su computadora, que alguien le tome una foto en su celular viéndola, que se tome un selfie en su finca también viendo la clase, que alguien le tome una foto, porque esos momentos son los que a veces nosotros dejamos pasar por alto y son momentos especiales que podemos atrapar, que podemos rescatar y llevarlos a ser momentos importantes. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a dejar marcado y esa va a ser nuestra esencia en Jóvenes Caficultores. Así que les deseo muy buenas noches, éxitos en cada actividad que emprendan y que Dios les bendiga. Muy buenas noches.